Usted sabe que yo, antes de saludarlo a Andrés Daín, con quien vamos a compartir unos minutos en los próximos minutos, me quedé impactado hacia noviembre del año pasado porque vi una invitación, un convite a una charla, a una actividad, a un encuentro que como título llevaba Bienvenida a Clase Media, Política y Sociedad en la Era de Macri, que precisamente Andrés Daín, que es doctor en ciencias políticas, consultor, proponía esa actividad junto a Cristian Maldonado, periodistas de los servicios de radio y televisión, entre otras cosas. Y me pareció interesante llamarlo a Andrés para poder charlar, reflexionar en torno a esta idea, a esta dimensión, a esta cuestión de la clase media, a este segmento social que integra, digamos, o compone, digamos, nuestra sociedad, nuestras comunidades. Y es por eso que está Andrés del otro lado. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por atendernos un sábado. Hola Ariel, hola Anabela, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por llamar. Buen día. Muchísimas gracias. Bueno, yo decía, Andrés es doctor en ciencias políticas. Entre otras cosas, ¿seguís dando clases, puede ser, en la Universidad Nacional de Villa María? Sí, soy docente de la Universidad Nacional de Villa María, docente investigador de la Universidad Nacional de Villa María. Ah, qué bueno. Entre otras actividades académicas, sí. Buenísimo. Y en términos mediáticos, entre otras cosas, una columna semanal con Cristian Maldonado en la frecuencia modulada de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Así es, en Nada del Otro Mundo. En Nada del Otro Mundo. Bueno, así que estás con ejercicio radial. Sí, la actividad a mí de divulgación es algo que siempre me gustó mucho, siempre lo disfruto mucho y bueno, además con Cristian es un placer tener la posibilidad esa. Buenísimo. Che, cuando uno piensa en la clase media, Andrés, sí. Cuando la pensás vos a la clase media, ¿con qué la relacionás? Digamos, por ahí nosotros decíamos, se la relaciona con el consumo, con la idea de moderación, con cierta racionalidad, con la idea de meritocracia, de familia tipo. ¿Se la puede caracterizar a la clase media? Bueno, el problema es ese, ¿no? Es ¿qué significa clase media? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la clase media, digamos, no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de clases sociales en general? Y eso tiene una historia muy larga en las ciencias sociales, de las cuales el marxismo ha sido su gran protagonista en la discusión en torno a las clases sociales. En un principio, la idea de clase social estuvo vinculada a un concepto para describir la forma que tienen nuestras sociedades, ¿no? Nuestras sociedades tienen determinada forma, determinada estructura, que en la era capitalista el marxismo lo ha denominado como clases sociales. Por lo tanto, la idea de clase nació vinculada a ocupar un determinado lugar en la sociedad. Para el marxismo eso estaba determinado por la organización económica, ¿no? Por el capitalismo, por la posición en torno a los medios a los medios de producción, digamos, ¿no? Y ahí, a principios del siglo XX, empieza a surgir la idea de clase media como ese sector que no es ordenable a partir de esa propuesta marxista de ubicarnos en la sociedad en función de la contradicción principal del capitalismo, digamos, ¿no? Por lo tanto, la clase media ya nació como un concepto que intentaba atrapar una heterogeneidad, digamos, ¿no? Que no era ubicable por esos polos que eran las clases fundamentales, que era el proletariado y el capitalismo. Por eso la idea de clase media ya nace con una ambigüedad, ya nace con un intento de atrapar, con un intento siempre fallido, de atrapar algo que es muy diverso y muy heterogéneo, ¿no? Cuando uno habla de proletariado, de clases trabajadoras, pareciese tener una referencia un poco más unívoca que la de clase media, cuando habla de burguesía o de capitalistas, ¿no? Porque en la clase media hay trabajadores de cuello blanco, que es lo que se decía, ¿no? Los trabajadores de cuello blanco, hay pequeños también comerciantes, hay trabajadores autónomos, profesionales liberales, hay una heterogeneidad bastante amplia. Pero la pregunta ahí, y esa es la pregunta, digamos, fue una de las grandes preguntas del siglo XX, es ¿qué relación hay entre ocupar un determinado lugar en la sociedad y comportarse de una determinada manera en términos políticos? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que yo me animaría a decir que el marxismo jamás pudo responder de manera acabada, ¿no?
¿sí? Esto es, por estar en un lugar en la sociedad se deriva necesariamente un determinado comportamiento político. Ser un asalariado explotado implica comportarse políticamente apoyando a partidos de izquierda, ¿no? Esa es la pregunta. Y ahí la clase media todavía es mucho más complicada, la categoría de clase media, ¿sí? Todavía es mucho más complicada porque lo difícil, sí, de hecho, el gran intento de los 60, los 70, los 80 era ver qué predicción en términos de comportamiento político podemos realizar en torno a la clase media, ¿no? Y en la Argentina en los 70 eso fue una discusión muy importante, ¿no? Los grupos de izquierda de los 70, los grupos peronistas de izquierda de los 70. ¿Qué va a hacer la clase media? ¿Cómo va a reaccionar la clase media? Bueno, y eso llega hasta nuestros días. Yo soy de los que yo lo que diría es, en términos políticos, la clase media no existe. No existen las clases sociales en términos políticos. Las clases sociales son construcciones políticas, por lo tanto, no son el punto de partida de la política, ¿sí? No es esperable per se una determinada forma de comportarse políticamente en función de qué lugar ocupa en la sociedad, sino que eso es una tarea política. Vincular un determinado lugar en la sociedad con un determinado comportamiento político no es algo natural y espontáneo, no es algo que aflore naturalmente de estar en un determinado lugar, sino que es producto de una acción política. Fue el peronismo el que hizo que los trabajadores voten por peronistas, ¿sí? Apoyen el peronismo, ¿no? Entonces, esa es la tarea política a hacer, construir una clase media, ¿no? Compatible, por ejemplo, con los intereses de los sectores populares. Es una tarea por hacerse, no es algo que esté dado. En ese sentido, el macrismo, como vos decías en la introducción, sí construyó de un determinado modo a la clase media, ¿no? La construyó a partir de esta idea, digamos, ¿no? Del mérito, del esfuerzo individual, esta idea, hasta cierta idea también heteronormativa, ¿no? Hay una construcción de la clase media de una determinada manera en el macrismo que no logra aglutinar a todo lo que socialmente podríamos valorar como clase media. Siempre es fallado, siempre es imposible hacer de manera plena esa construcción, ¿no? Wow. Che, fue un puñetazo a la mandíbula. Todo junto. Toda la información así ordenada. Junta. No sabemos si saludarte, agradecerte o seguir. Perdón, no quería apabullar. No, y además el énfasis... Saludablemente apabullar. No, claro, el énfasis en la historia y de cómo hemos llegado a esto, ¿no? La verdad ha sido tan explícito que, insisto, ¿no? Como dice Ariel, no sabemos qué decir, qué agregar. De la dictadura para acá, digamos, retomando el encuadre que haces desde el marxismo de la clase media, ahora desde la dictadura para acá, ¿se profundiza esa idea de desclasarla a la clase media y ponerla en todo caso en sintonía o en vínculos única y exclusivamente con su poder de consumo? Es decir, ir hacia la lógica de pensar la clase media en función de su ubicación en el mercado, porque digamos está claro que es mucho más pertinente ascribir, identificarse con el encuadre que decís. Ahora, en términos culturales hoy, políticos hoy, de construcción política hoy la clase media se identifica en función de dónde está en la pirámide de consumo o no. Mira, es relativo eso. Si vos haces una encuesta y preguntás a la gente, el 80% se autodefine como clase media. Sí. ¿No? Sí. Es contundente eso. Todas las mediciones dan 70, 80%. Dentro de la clase media hay personas que ganan 15.000 pesos y hay personas que ganan 80.000 pesos por mes. Hoy, ¿no? Dentro de la clase media. Dentro de la clase media hay gente que vive en un barrio popular y hay gente que vive en un country, ¿no? Dentro de la clase media hay gente que anda en colectivo y hay gente que tiene un auto importado, ¿sí? Bien. Digamos, el valor que ha tenido históricamente el significante clase media en Argentina, en el contexto latinoamericano, bueno, ya sabemos, ¿no? Siempre fue muy particular. Hoy muchos trabajadores se definen como clase media, ¿no? Sectores populares que se definen como clase media, ¿sí? Bien. Pero vos fíjate que, por ejemplo, el kirchnerismo intentó movilizar e interpelar a la clase media a partir del consumo, ¿no? Y sin embargo, bueno, tuvo problemas para, de alguna manera, atraparlos políticamente, en el buen sentido del término, ¿no?
Sin embargo, lo logró de manera parcial también, no es que lo logró, fracasó de manera acabada en eso. Bien. Hay muchos sectores de la clase media, de hecho estamos en Córdoba, ¿no? En Córdoba el kirchnerismo es, podríamos decir un poco exageradamente, un movimiento político más de clase media urbana que de sectores populares marginados, ¿no? En Córdoba, en la provincia de Córdoba en general, ¿no? Por supuesto que la cuestión del consumo es un elemento, siempre es una discusión como caracterizar y ordenar las clases sociales, digamos, ¿no? Es una discusión complejísima, sobre todo la sociología. Pero para mí la preocupación es cómo activar eso políticamente, cómo se activa eso políticamente, ¿no? El macrismo interpela a las clases medias en términos de meritocracia, en términos de esfuerzo individual, en términos aspiracionales, de consumo, ¿sí? Y el kirchnerismo moviliza a la clase media también en términos de consumo, ¿sí? Pero no tanto en términos meritocráticos, sino en términos de pertenencia a una comunidad, ¿no? De pertenencia a una sociedad, digamos, ¿no? Donde hay otros sectores, donde hay intereses en puja. El kirchnerismo intentó construir la clase media de alguna manera en contra, por ejemplo, de sectores privilegiados como las corporaciones económicas, las corporaciones mediáticas, las corporaciones judiciales. Intentó ubicar la clase media como sectores que están perjudicados por esas corporaciones, ¿sí? Bueno, tuvo momentos de mayor éxito y momentos de menor éxito en eso, ¿sí? Bien. Por ejemplo, en la discusión de la ley de medios, bueno, la clase media ahí se sintió interpelada por esa discusión en buena medida, ¿no? Ajá, bien. Ahora, en este escenario, 16 de febrero de 2019, 3 años de gestión de restauración conservadora, neoliberal, etcétera, con los datos y los indicadores a la vista, con el retroceso de la posición en términos de poder, de consumo simbólica de la clase media. Sí. Y recordando el 2001, en donde aquello de piquetes y cacerolas, la lucha es una sola, es decir, los sectores medios abrazados, metafóricamente, con los sectores populares en un reclamo común. Digamos, ¿hay posibilidades de que la clase media pueda volver a identificarse, encontrarse, a construir cierto maridaje político con los sectores populares, o seguirá lo que a mi modo de ver es esa especie de prejuicio y de temor a ser pobres, de querer emparentarse a los sectores dominantes o acomodados y despreciar, digamos, las bases populares? ¿Cómo lo ves? A ver, las dos cosas al mismo tiempo. Estoy dicotómico con las preguntas. Claro, pero está bien el planteamiento, pero digo, las dos cosas suceden al mismo tiempo. La discusión es cuántos de aquellos de la clase media se van a sentir interpelados por una lógica y cuántos por la otra, ¿no? Porque en el 2015 no es que toda la clase media de manera lineal apoyó el macrismo, ¿bien? ¿Sí? Lo que te quiero decir es esto. Lo que no se puede hacer, me parece lo que es un error a todas luces en términos políticos, es sentarse a esperar, ¿bien?, el curso inevitable de los efectos socioeconómicos de la política de Macri. Bien. Eso hay que construirlo políticamente. Como si fuera una cosa natural, digamos. Exactamente, hay que disputarlo políticamente. No es nada obvio que el deterioro socioeconómico, de lo cual la clase media ha sido sin lugar a dudas la más perjudicada, con amplias diferencias, incluso más que los sectores populares muchas veces, durante estos años del macrismo, en términos, digamos, absolutos, quizá en términos relativos no, pero en términos absolutos, la clase media ha sido tremendamente perjudicada por este gobierno, ¿no? Lo que no podemos hacer es esperar que eso implique un rechazo a Macri, implique una crítica a Macri, implique un apoyo, por ejemplo, a un candidato kirchnerista en el 2019, ¿bien? Eso es lo que no podemos esperar. Que eso se dé naturalmente, ese es un lazo que hay que construir, hay que hacer de Macri el responsable de su política macroeconómica, y hay que hacer del daño causado en los sectores populares y en las clases medias un daño, digamos, infligido por un determinado gobierno, por un determinado conjunto de decisiones políticas. Eso hay que construirlo políticamente. Y eso no se da de manera natural, no se da de manera espontánea, ¿no? Y ese yo creo que el primer error que uno nunca puede, en política nunca puede caer, es sentarse a esperar el curso inevitable, digamos, ¿no?, de la historia, hasta que se den cuenta de cuáles fueron las razones de su perjuicio, ¿no? No hay que sentarse a esperar, sino que hay que luchar y hay que construir políticamente eso. Clarísimo. Vamos a la segunda página de esta entrevista, y tiene 2 páginas, ¿no? Para que te quedes tranquilo.
Si el segmento medio es una identidad política disputada por el mundo de la construcción política, vamos a la coyuntura. ¿Cómo ves en el escenario actual de Cambiemos y la oposición, que también no sé si querés empezar por caracterizar cómo ves a la oposición, este escenario de construcción o de disputa política? Sí. Bueno, la clase media sigue atravesada políticamente por varias cuestiones claves, ¿no? Una es la cuestión socioeconómica, sin lugar a dudas, algo que va creciendo en protagonismo, todas las encuestas de opinión pública lo marcan. La agenda socioeconómica cada vez tiene un peso mayor en términos en torno a las preocupaciones, digamos, ¿no? de la gente. Pero también la clase media sigue atravesada por otros problemas también, ¿no? No solamente socioeconómicos, ¿sí? O que tienen vínculos con lo socioeconómico, pero no necesariamente, como por ejemplo la inseguridad, ¿no? Bien. Como por ejemplo la corrupción también sigue apareciendo cada vez con menor protagonismo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, la clase media está atravesada por muchos problemas en la coyuntura actual, a pesar de que me parece que hay una clara tendencia que la agenda socioeconómica cada vez tiene más peso a la hora, parecería ser, a la hora de entender sus actitudes políticas, ¿sí? Bien. Y en ese sentido, me parece que el escenario a nivel nacional se va a ir estructurando cada vez más, ya va tomando claramente esa forma, entre un oficialismo que va a escapar a la discusión socioeconómica, a la discusión económica, y va a intentar centrarse fundamentalmente en la seguridad y en la corrupción, que es lo que le ha sido efectivo además para contener a su núcleo duro de votantes. Le sigue siendo efectivo esos dos elementos como síntesis de un montón de complejidades, ¿no? Esos dos elementos le siguen siendo útiles para contener a su núcleo duro, que todavía a pesar de todo sigue apoyándolo al gobierno, que está en torno entre un 25 y un 34% más o menos, ¿sí? Y una oposición que va a intentar, digamos, activar el deterioro socioeconómico en términos políticos, que es lo que intentó hacer Cristina en el 2017 y lo que a todas luces parece que van a insistir en el 2019, ¿no? Y eso va a ir haciendo también, va a ir reforzando la polarización de la cual estamos atrapados desde hace ya varios años en Argentina, ¿no? Entre dos proyectos que están en claro antagonismo, con dos liderazgos muy claros que generan identificaciones muy fuertes, quizás mucho más fuertes en el kirchnerismo que en el macrismo, ¿no? Pero me parece que eso persiste y eso es lo que va a ir definiendo y lo que va a ir estructurando el debate de cara a las elecciones de agosto y de octubre a nivel nacional. Y patear afuera permanentemente por el oficialismo la discusión del plano económico, ¿no? Y llevarla a cualquier lado menos ahí. ¿Crees que hay chances de que la estructura política pueda hacer foco en lo mal que la estamos pasando o el empeoramiento en general de todos los segmentos sociales, o hay una disputa compleja en términos de lo mediático y demás? ¿Chances por parte del gobierno nacional, me decís? Sí. No, perdón, por chances de parte de la oposición, digamos. Bueno, la oposición habría que llevarla, en teoría. Y la oposición tiene muchos problemas para lograr eso, porque hay una estructuración mediática escandalosa en Argentina en los últimos tiempos, ¿no? Escandalosa, realmente. Hay algunos ejemplos que rozan casi lo pornográfico, ¿no? En eso. Basta citar la editorial de Leuco por el cumpleaños de Macri, digamos, como un ejemplo hiperbólico del cerco mediático de que beneficia al gobierno nacional, claramente. Pero también no hay que dejar de reconocer que los medios de comunicación no son igual a la política, ¿no? Uno tiende muchas veces a asumir muy rápidamente que la política es aquello que pasa por los medios, y la política accede por todos lados a lo mediático. Hoy hay a los canales tradicionales de expresión política que accedían a lo mediático, las movilizaciones, la militancia, ¿no? Las charlas, los encuentros que afloran, que suceden por todos lados en el país. También hay que sumarle hoy a las redes sociales. O sea, hay también mecanismos para saltear un poco, en alguna medida, para saltearse un poco ese cerco mediático. Bueno, y hay que ver la efectividad de esas posibilidades, ¿no? Hoy leía, por ejemplo, anoche leía un artículo sobre el fenómeno de Axel Kicillof,
Kicillof va a cualquier lado, se para con un micrófono y automáticamente se aglutina un grupo de gente a escucharlo. Bueno, uno puede decir, es David contra Goliat, si uno piensa, ¿no?, en lo que son los medios de comunicación. Posiblemente, pero digo, como un ejemplo, nada más, como un ejemplo de cómo la acción política, la construcción política, la militancia, excede de alguna manera siempre a lo mediático, ¿no? Por lo tanto, me parece que si bien la lucha es despareja y es compleja, sigue habiendo posibilidades, digamos, las encuestas sí lo marcan, ¿no? Cristina no baja de su piso y por el contrario cada vez más parece romper eso que algunos definían como el techo de Cristina el año pasado. Hoy la imagen presidencial de Macri y de Macri comparada con la de Cristina son muy parecidas, cuando hace 2 años eran muy distintas, ¿no? Córdoba incluso pasa en eso, acabamos de cerrar una medición en la consultora, hoy Cristina ya tiene lo que Scioli sacó en el balotaje en Córdoba, hoy, ¿no? Por ejemplo, digo, la cosa es compleja, por supuesto. Si vos me preguntás, sí, el gobierno nacional tiene todo a favor, ¿no? Están las corporaciones económicas apoyándolo, presionadas por el fantasma de un regreso de Cristina, está la corporación judicial apoyándolo, está la corporación mediática apoyándolo, están los organismos multilaterales de crédito apoyándolo. Sí, evidentemente, tiene mucha, digamos, pareciese tener todo a favor, pero eso no significa que hoy la lucha contra el gobierno nacional esté perdida, contra un proyecto neoliberal esté perdida. Tremendo análisis. Porque hay una realidad que es más directa y es la de la economía directa, la de cada uno de nosotros, me parece, por más corporaciones que apoyen al gobierno actual y demás. Hay una realidad que están viviendo los cordobeses, como los pampeanos, como los santafesinos, que excede todo lo mediático. Me parece que ahí en la realidad palpable es donde estamos todos, nosotros incluidos. Sin dudas, no te quepa duda de eso. Lo que pasa es que los medios sí juegan a la hora de cómo interpretar ese malestar, ¿no? Sí. Ahí sí juegan, digamos, ¿no? Y ahí la batalla política se complejiza. Pero sin lugar a dudas, y eso uno lo vive cuando vas al almacén, cuando vas a la verdulería. Hoy el grito es un grito anti-Macri. Hace 3 años era un grito anti-Cristina, hace 2 años era un grito de que hay que darle tiempo, y hoy es decididamente un grito anti-Macri. Quizás dentro de unos meses sea un grito anti-Macri y decir al final estamos mejor en 2015, pero todavía eso no se dio. Todavía no. Sí. Pareciese que todavía no se dio de manera mayoritaria, ¿no? Bien. Y no hay que dejar de recordar lo siguiente, ¿no? Que este gobierno Macri ganó las elecciones en su mejor momento, sin haber gobernado, y en su mejor momento en el 2015 solamente por 1,5 puntos. Claro. Sí. Si nos queremos aferrar a un dato esperanzador, digo, ¿no? No, es débil lo que lo sostiene, digamos. Es muy débil lo que lo sostiene. Y hoy todo hace pensar que no hay votantes de Scioli arrepentidos y sí hay votantes de Macri arrepentidos, ¿no? Sí. Ajá. Sí. De todas formas interpela y muchas veces incomoda y a uno lo hace tambalear en términos de la reflexión y de las ideas, aquello de prefiero seguir así antes que vuelva el kirchnerismo, ¿no? Que es parte de lo instituido también en términos de alguna idea que define a cierto segmento. Esa es la apuesta de la polarización de Macri, ¿no? Correr con el fantasma de Cristina. Bueno, posiblemente tenga su efectividad, vamos a ver cuánto. Andrés, estimado, querido, te agradecemos muchísimo el tiempo, los conceptos, las ideas, el vértigo, el énfasis, la claridad, todo. Todo. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. Si te parece, seguimos en contacto en el año para algún otro análisis. Dale, para cuando quieran. Un abrazo, muchísimas gracias.